Estamos de regreso para concluir la segunda parte de la vida de José y cómo fue transformado en los tiempos en los que él vivía, las circunstancias tan adversas que él vivió, cómo pudo José llegar a ser el segundo hombre debajo de la potencia mundial de aquel tiempo, cómo pudo José remover ese estigma que tenía después de 30 años de adversidad, 30 años de sufrimiento, 30 años de sufrir las envidias de sus hermanos, la falta de comprensión por lo que Dios estaba haciendo y revelando en su vida, la vida disfuncional de su padre, también la muerte de su madre, tan corta edad que tuvo que sufrir José. Nos encontramos ahorita con la pregunta es cómo pudo remover el estigma. Y como vimos en el video anterior, lo primero que José hizo fue el poner una línea. Y para que nunca se le olvidara cuál era esa línea, puso el nombre de su hijo, el primogénito Manases, que dice, quiero olvidar lo duro que ha sido para mí la vida, quiero olvidar lo que aconteció en la casa de mi padre, y después al segundo le puso Efraín, que significa Dios me ha bendecido en la misma tierra de mi aflicción. Mucho, muy importante, ¿no? En la misma tierra de mi aflicción, Dios me ha bendecido. Quiero entrar ahorita a las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 1 y 2, que lee así la palabra del Señor, versión Reina Valera. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sobre ese versículo quiero estar cimentando esta segunda porción. No me quiero meter mucho en lo que aconteció después de la vida de José, porque se prolonga por 3, 4 capítulos más, ¿no? Y todavía lo encontramos hasta el último capítulo del libro de Génesis, donde aún José ya muere. Pero sí podemos más o menos parafrasear qué fue lo que aconteció después de que él se casó, después de que él decidió poner esa línea, nombrando a sus hijos de esa forma. También cómo él empezó a enfrentar. Es de suma importancia que recordemos lo que la palabra del Señor nos dice, que José fue antes de que se terminara los 7 años de prosperidad cuando tuvo a sus hijos. Entonces ya estaba completamente listo para enfrentar el reto que Dios traía para, no tan solo para la nación egipcia, pero para todas las naciones de alrededor de Egipto, que fue una hambruna, una necesidad de alimentos, escasearon los alimentos en aquel tiempo, lo cual era muy cotidiano, era muy frecuente, ya que nos damos cuenta que en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, pasaron las mismas situaciones y tuvieron que regresar a Egipto. Ahora, quiero iniciar con Génesis 42, donde dice la palabra del Señor, para seguir con esto, nada más un solo versículo, donde dice, viendo Jacobo, el padre de José, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué estás mirando? Supongo que les ha dicho, ¿qué se están mirando unos a otros, no? En vez de buscar una solución concreta al problema. Versículo 2 dice, y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descender allá y comprar de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Aquí está el secreto por lo cual el Señor envió inicialmente a José a Egipto, para preservar la vida del pueblo que tenía la promesa. Y aquí nos podemos dar cuenta que los hermanos de José, los hijos de Jacob, descienden para
traer para comprar víveres en Egipto y poder subsistir esta hambruna. Entonces, ya estando ellos en Egipto, se presentan ante José, que recordemos que era el segundo hombre después de Faraón. Era el gobernador, era el administrador de todo lo que se colectó en esos 7 años de prosperidad en Egipto. Los recaudó, los juntó, los puso en graneros y dice que había suficiente trigo, suficiente comida para Egipto y para algunas naciones que los circuncidaban. Ahora, es de suma importancia que entendamos que José ya estaba en pleno uso de sus facultades, de los dones que Dios le había concedido. No tan solo el ser un hombre que interpretaba sueños, pero también los soñaba, los interpretaba y los soñaba. Mucho, muy importante. A mí de nada me sirve recibir un sueño de Dios si no pongo énfasis en la interpretación de ellos. Entonces supongo que un don complementa otro don que el Señor nos da. Y tan fuerte era ese don que tenía este José, que aún Egipto le nombró por medio del faraón, le pusieron un nombre que dice así el versículo 41, capítulo 41, versículo 45, dice, y llamó Faraón el nombre de José Sapnat Panea, que quiere decir Dios habla y él vive. Pero también quiere decir, dice, uno que revela misterios. Qué importante no es cuando nosotros podemos usar nuestros dones y poderlos hacerlos manifiestos a la gente que no conocen a nuestro Dios, y de esa forma ellos puedan comprender que realmente Dios sigue hablando, Dios vive, no tan solo en nuestras vidas, pero está al tanto de cada situación que está aconteciendo en el mundo en el que nos rodeamos. Entonces, llegan aquí los hermanos de José, llegan a Egipto a comprar, y es aquí donde empieza a desarrollarse, empiezan a complementarse, empiezan a pasar parte de la historia, lo que José soñó casi aproximadamente, vamos a ponerle 20 años antes, donde sus hermanos se iban a postrar delante de él. 2 sueños tuvo y fue la causa, fue el motivo por lo cual sus hermanos empezaron a detestarlo. Es la palabra correcta. Y aquí vemos cómo en el capítulo 42, este sueño que tuvo este hombre José de sus hermanos postrándose viene a ser realidad. Pero José no se revela, no les dice su identidad inicialmente. Es algo muy importante que yo quiero observar en la vida de José. Esta vez José tiene mucha cautela. Esta vez José, ya conociendo el carácter de sus hermanos, decide, pues quizás no llevarles el juego, pero sí decide probarlos, creo que es la palabra correcta, decide probar si su carácter todavía seguía siendo el mismo que cuando él fue vendido con aquel pueblo ismaelita, si sus hermanos todavía seguían igual sin arrepentirse de lo que habían hecho, y los empieza a probar. Mucha gente piensa que el carácter de José se inclinó más hacia vengarse, hacia castigar, pero no creo que haya así. Ahora en nuestros tiempos sí tenemos esa tendencia, ¿no? La tendencia de castigar a la gente que nos hace daño. José ya había decidido que su pasado había quedado completamente en el olvido y ahora quería totalmente ser renovado, ser transformado, y lo logró, porque al probar a sus hermanos no tan solo pudo darse cuenta que sí había sus hermanos producido un cambio, pero también estaban listos para recibir la bendición de Dios. Y les hace una serie de circunstancias. Inicialmente los manda y traen al hermano menor, que era hermano sanguíneo, el más pequeño, llamado Benjamín, era hermano menor de José, y quería estar seguro que sus hermanos no le habían hecho lo mismo que le hicieron a él. Al regresar sus hermanos con Benjamín, puede comprobar que realmente algo que le importaba, algo que él temía, que su hermano hubiera corrido con la misma suerte que él
corrió, quedó satisfecho. Pero también después de eso los vuelve a probar. Los hace regresar y en ese regreso les ponen una copa de plata en la que José tomaba, en la que José adivinaba. Recuerden, estamos hablando que José había crecido también debajo de la influencia de una cultura no meramente con el temor de Dios, ¿no? Entonces existía la adivinación. Yo no digo que la practicaba porque él tenía los dones del Espíritu de Dios sobre de él, ¿no? Pero lo pone en un saco del hermano menor y esto lo hace con el fin de acusarlos, ¿no? Con el fin de hacerlos regresar y con el fin de asegurar la vida de su hermano menor, Benjamín, ¿no? Cuando los interceptan los egipcios, la guardia de José, los regresan y encuentran que pues ellos se llevaron la sorpresa, ¿no? Alguien había puesto esa copa, realmente sus hermanos no lo habían robado, no habían tomado esa copa. Eso da a José un segundo indicio de que realmente sus hermanos habían pasado ya por el arrepentimiento y que en esta ocasión, en esta vez, estaban dispuestos a sujetarse, estaban dispuestos a aceptar, estaban dispuestos a entender cuál fue el propósito por lo cual Dios había permitido todas estas circunstancias en la vida de José. Regresan, se queda el muchacho Benjamín, y esta fue la excusa que él tomó para también rebelarse ahora a sus hermanos y mandar a traer a sus padres, ¿no? Cuando él se revela a sus hermanos en los siguientes capítulos, nos podemos dar cuenta que esa revelación que él hace a sus hermanos ya es un José diferente. Recordemos que él tenía el poder suficiente para poder haber quitado la vida a sus hermanos si él lo hubiera deseado. Pero Dios ya estaba en función, la presencia de Dios ya estaba en su vida, ya había José decidido que ninguna circunstancia, ninguna cosa del pasado iba a venir a interferir en lo que Dios ahora estaba haciendo en su presente y principalmente en lo que Dios pensaba hacer en su futuro. Y nos podemos dar cuenta que los perdona. Ay, Dios mío, es algo muy difícil de explicar, ¿no? Porque muchos de nosotros quizás no hemos llegado al punto no tan solo de remover el estigma que tenemos de las cosas que nos han acontecido, pero algunos de nosotros mucho menos todavía estamos capacitados para ceder el perdón a la gente que nos ha hecho daño, ¿no? Pero aquí nos podemos dar cuenta que esa división que hizo José en su vida fue una determinación. No fue que Dios bajó y lo ungió para dar el perdón, sino que él se determinó a que lo que había pasado había quedado en el olvido y que ahora estaba listo para enfrentar los retos que Dios traía sobre su vida. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que José era completamente una persona que ya había sido transformada por el poder de Dios, ya había comprendido que el plan de Dios era de esa forma y que tuvo que pasar todas esas circunstancias para que a través de él pudiera brindar la ayuda que necesitaba, no tan solo Egipto, no tan solo su familia, pero también muchas naciones de alrededor. ¿Cómo le ayudó a José el poner esa línea? Yo lo digo desde mi punto de vista personal y a través de algunos problemas que a veces se nos vienen a nuestra mente a causa de nuestro pasado, ¿no? Siempre cabe decir que cuando estoy hablando a través del púlpito, la primera persona con la que Dios trata es mi vida personal, ¿no? Y yo me hice estas preguntas y digo, ¿con cuánta frecuencia pierdo el enfoque en mi vida a causa de martirizarme por mi pasado? ¿Cada semana? ¿Cada 15 días? ¿Una vez al mes? ¿Cada 6 meses? O quizás anualmente. No, pero de una forma o de otra. Yo creo que si tú y yo tenemos esas características de martirizarnos, yo creo que deberíamos de considerar, ¿no?, el
Manasés de nuestra vida y decir, deseo olvidar la dureza con la que la vida, por designios de Dios, me ha traído hasta este punto. Deseo olvidar todo el daño que recibí en la casa de mi padre. Deseo que todo eso quede, que todo ese estigma se borre. Porque yo me he dado cuenta de algo. Cuando regreso a mi pasado y me empiezo a martirizar, pierdo el enfoque. Pierdo el enfoque en lo que Dios está haciendo en mi presente. Empiezo a descuidar lo que Dios está haciendo. Recordemos que José había sido puesto como administrador de la potencia más grande que existía en aquel tiempo. Y Dios lo había elegido para preservar no tan solo quizás la vida de esos pueblos alrededor de Egipto, pero quizás la vida del ser humano en su totalidad. Nunca podemos comprender la magnitud de la hambruna que se vino en aquel tiempo, ¿no? Pero con cuánta frecuencia tú y yo perdemos el enfoque en nuestra vida por martirizarnos de nuestro pasado. Yo creo que hagamos esa línea, levantemos el Manasés en nuestra vida y digamos, como comúnmente decimos ahí, ¿no? Ya lo pasado, pasado. La segunda pregunta que yo me hice es, ¿cuánto tiempo pierdo pensando? Y digo yo pensando, pero también puedo yo decir dudando. Dudando para embarcarme en los proyectos que siempre he soñado hacer. Yo creo que cuando pienso demasiado, empiezo a dudar, ¿no? Y cada vez que empiezo a dudar, concluyo en mis dudas, en mis pensamientos, que quizás todavía no esté capacitado para hacer lo que Dios me mandó a hacer. Pero quizás no sea que no esté capacitado, porque nos podemos dar cuenta a través de la vida de José que después de que él puso esa línea, él pudo administrar correctamente toda la prosperidad que había recibido Egipto en los primeros 7 años de prosperidad, para después distribuirlos y repartirlos en los siguientes 7 años, los que comúnmente les dicen, ¿no? Los 7 años de las vacas flacas. ¿Cuánto tiempo pierdo pensando, cayendo aún en el pecado de la duda, para no embarcarme en el proyecto que Dios tiene para mí? Es algo muy importante. Muchas de las veces este pasado, eso que no queremos olvidar, eso que no nos hemos aferrado a, de una manera u otra, castigar a la persona que nos hizo daño, o estamos viendo a ver si Dios ya hizo justicia con ellos. A veces simplemente no tan solo es una distracción, ¿no? Pero también nos hace dudar. Yo creo que el dejar ir esa situación, el perdonar, yo creo que es el consejo que José nos deja a través de su historia, a través de su vida, a través del relato bíblico. La tercera pregunta es, ¿cuál frecuente estoy pensando que no estoy capacitado para los sueños que Dios me ha dado acerca de mi vida? Muy relacionada la tercera pregunta con la segunda, pero realmente, si no tenemos la capacidad de olvidar, si no tenemos la capacidad de perdonar, difícilmente estamos capacitados para cargar con más responsabilidad que muchas veces adquirimos al ir introduciendo nosotros mismos en nuestros sueños. Recuerde esto que nos dice la palabra del Señor. Dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero quizás algunas veces no alcanzamos a entender que si en lo poco nos es pesado, si en lo poco nos cubren tinieblas, Dios mío, quizás, hermanos, no estemos capacitados para recibir más de lo que hemos recibido de parte de Dios en nuestra vida. Yo lo digo así, yo lo veo así, yo me quiero conectar con mi familia, me quiero conectar con mis hermanos en Cristo, me quiero conectar con la gente que me rodea y que muchas veces me motivan, y a veces sus motivaciones no son suficientes simplemente porque no
he nombrado, no he puesto esta línea, ese Manasés en mi vida, ¿no? Tengo que superar todas aquellas cosas para poder iniciarme en este Efraín nuevo, ¿no? Donde Dios me va a empezar a bendecir en la tierra de mi aflicción. Y así podemos, de esta forma, a través de estas preguntas, darnos cuenta cuál fue el propósito que Dios tenía al formar inicialmente el carácter de José con tanto sufrimiento, con tanto dolor. 30 años le costó a José construir ese carácter, pero llegado el momento, tomó la decisión correcta y dijo, basta, esto es suficiente. De aquí en adelante voy a estar completamente listo, voy a estar completamente alerta para poder visualizar y ver qué es lo que Dios tiene para mí. Quiero cerrar de esta forma, invitándote a que te concentres en la vida de José, a que estudies en el libro de Génesis, desde el capítulo 35 hasta la última porción del libro de Génesis, cómo esta historia se va desenvolviendo y cuán mensaje tan hermoso trae para nosotros. Podemos tener todos los dones que Dios nos ha dado. Podemos tener la presencia de Dios en nuestra vida. Pero si no estamos listos para dejar ir el dolor, para dejar ir la dureza con la que hemos llegado aquí, quizás no estemos listos para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Testimonio corto. Estoy a punto de recibir la ciudadanía aquí en este país. Ya todos mis amigos saben a qué país me estoy refiriendo. Y han sido 30 años. No ha sido fácil. Pero este mensaje lo vi tan claro. Este mensaje lo absorbí personalmente. Quizás por eso lo puedo compartir a ustedes con este entusiasmo. Porque puedo darme cuenta que necesito dejar ir todos esos males sabores de boca que nos costó a mi esposa, a mis hijos y a mí 30 años para poder alcanzar una estabilidad legal en este país. No fue fácil, hermanos. Años y años de trabajo, años y años con puertas cerradas en mi vida, años y años solamente soñando en los proyectos que desearía o que deseaba yo hacer si tan solo pudiera tener mi estado legal ya vigente, realizado en estos 30 años. Años y años de espera. Quizás tú estés en la misma circunstancia. Yo te digo una cosa, yo estoy listo. La siguiente semana es una semana muy importante para mí. Marzo 29 es un día que he esperado por 30 años. Yo quiero levantarme ese día y decir, Señor, Manasés, Efraín, tú sabes lo que significa. Quiero dejar toda la dureza que me costó llegar aquí y quiero empezar a disfrutar lo que tanto he esperado. No quiero que las tinieblas cubran mis ojos para ver las puertas que ahora sí tú puedes abrir para mí. Lo que has proyectado, lo que has diseñado para mi familia, para mí, a través de esta bendición. Esta es la invitación que yo te hago. Únete a este evento o a este mover de Dios que estamos a punto de empezar la primavera. Hoy precisamente, domingo 21, empezamos la primavera y también únete a la siguiente semana donde celebramos la Pascua. La Pascua es un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, algo fresco, algo en el cual tú puedas reiniciarte, reenfocarte, que puedas hacer esa elección de dejar ir las cosas que te han estorbado hasta ahorita, las cosas que han robado la atención en tu vida. Y hermano, yo creo que mi oración para ti es que logres entender la vida de José. Entonces, con eso concluyo y cierro con una oración. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por todas las personas que están en este momento escuchando este mensaje. Que puedas tú, Señor, avivar. Que puedas tú, Señor, saturar. Que puedas tú sanar. Que puedas tú transformar sus vidas para que puedan, Señor, continuar en este peregrinar que
tú nos has dado sobre la tierra y puedan no perderse, Señor, la segunda etapa que tú tienes para su vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y por favor ayúdame a compartir este mensaje si es que tú piensas que una persona lo puede necesitar. Cuídate mucho, bendiciones. Hasta luego.